¿Qué quieres saber de los notables? Tome asiento mientras Porque ayer nosotros... fue un día Espere, que le voy a decir porque estamos en el aire. Mientras usted toma asiento, nosotros nos ponemos de pie porque sabe que lo queremos y además lo admiramos mucho al señor Pino Solanas. Pero qué suerte Bienvenido. tengo, chico. Bienvenido, nos encanta compartir con usted la mañana, reflexionar, a ver si podemos llegar a alguna conclusión, a entender por qué estamos como estamos. Recién yo le contaba a Pino, por ejemplo, que, a ver, para seguir un poco de algo de lo que hablamos en esta mañana con el ex juez Alberto Piotti, que nos tiró una cifra que nos dejó de verdad pasmados, que son 1.062 millones de dólares, lo que ellos calculan entre agosto de 2009 y diciembre de 2015 salió del Estado Nacional hacia la AFA. Y luego lo que no pueden todavía determinar es qué claramente un porcentaje de eso no está en los clubes ni en la AFA. ¿Cuál es ese porcentaje, no? ¿Qué porcentaje de eso se fue para otros lugares? Las cifras que estaban manejando, o por lo menos conociendo en los últimos tiempos los argentinos, son impresionantes. Perdemos dimensión. No, es así, se pierde dimensión. Y aparte las cifras no son una imagen. Las cifras cuesta... A cualquiera le cuesta realizar qué significa, qué es lo equivalente a semejante cifra. Uh-huh. Es una barbaridad, es una monstruosidad. O sea, necesitábamos ver el video de la gente contando plata, necesitábamos ver los bolsos de José López. ¿Los argentinos necesitábamos ver eso? Claro. Bueno, efectivamente... Se lo pregunto a usted porque usted viene denunciándolo hace muchos años. No, bueno, es así, uno viene... es interesante esto, sí. Efectivamente, yo lo vengo denunciando hace muchos años y mis denuncias fueron tomadas como... Qué mala onda que tiene este hombre, siempre protestando. Y no puede ser cierto lo que dice, porque si fuera cierto, tendríamos en los diarios una suerte de cataclismo, de catástrofe. Pero era cierto todo eso. Efectivamente, la imagen concretiza o ataca o demuele cualquier duda. Se acabaron las dudas, esto es así, ahí está la plata, esto es así. Y ni siquiera es toda, ahí está parte de la plata. Todavía hay... A mí lo que más me preocupa, lo digo sinceramente, que de gente, de personalidades, de referentes, de profesores, de intelectuales, de gente, de ciudadanos que hicieron la universidad, o cultos, y que, digamos, quiero decir... No digo una élite, mucha gente con cabezas pensantes y que no es alguien que vive en el medio de la selva o del campo sin información. Y que... Se enamoró del modelo y abrazó el proyecto, pero claro, genuinamente. Lo más interesante, que esa seducción, esa pasión o esa identificación con el modelo, le nubló y le opacó, ¿no es cierto?, toda capacidad de objetividad para analizar lo que estaba pasando. En algunos casos, Pino, pero vio que en otros, sí, en algunos casos, el fanatismo es eso, pero en otros casos, incluso es como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, no importa si roban, bueno, pero... Ahí empiezan a funcionar las expresiones de la degradación cultural y de la degradación de la conciencia, pero también en buena parte que tiene que ver con los que dependen del Estado por diversas funciones, y que son conscientes a veces de mecanismos o de asociaciones o de mecanismos ilegítimos, o tramposos para desviar fondos públicos, y que han callado. Miedo a... ¿Son tan responsables como los que se la llevaron esos? Bueno, no sé si tan responsables, pero acá siempre hay categorías, hay cómplices y hay complacencia, que
Es distinto, es una categoría distinta. No, yo no miro esto, no. Seguí de largo porque si no te la van a dar y hacete el oso. Se han generalizado en la Argentina. Ahora, cuando yo digo degradación, sí. Todas esas conductas Y Pino, han aparecido en la Argentina a lo largo de estos años, que ha modificado las naturales reacciones que se tendrían que haber producido, las ha modificado, las ha triturado o reprimido. ahora le Y pregunto. el silencio ha venido a reemplazarlo, o la defensa de la trinchera personal. Termino diciendo esto, que acá se ha acentuado la división entre el mundo oficial externo, que es el relato de los que mandan, y algo parecido pasa ahora también, guarda, y los que están abajo. Como los de arriba no resuelven el conflicto social ni resuelven casi nada, ¿me entienden? Yo lo tengo que resolver contigo, mira, nos encontramos aquí hoy y nos ponemos de acuerdo. Y yo entonces tengo mi contabilidad paralela, porque yo no puedo pagar todo esto. Pero yo lo que le pregunto es, en esta degradación, Pino, Sí. porque y voy a tomar el 2001 como un momento de quiebre, efectivamente, de quiebre no solo económico para los argentinos, quiebre social del país, moral, social. Fuimos efectivamente como colectivo, nosotros como sociedad que seguimos el ejemplo del roba pero hacen, después del que se vayan todos fuimos a, bueno, roba pero están haciendo, por lo menos estos están haciendo, o bien efectivamente hubo un dirigente político que supo ver el momento en que estaba la sociedad y supo construir el relato que queríamos escuchar. ¿Me lo contesta en un ratito? Sí, claro. Pino, ¿cuáles fueron los 3 motivos fundamentales por los cuales se abstrajo de votar la ley llamada Ómnibus? Bueno, el primero de ellos porque es una ley absolutamente tramposa y chantajista. Además de no estar de acuerdo con muchos de las otras leyes que contiene esta. Acá se ha impuesto, se están utilizando los mismos procedimientos que utilizaban en los años kirchneristas, de mandar una ley que decía ser de tal cosa y era otra. Yo siempre tomo la metáfora de la torta, bañada de chocolate, con frutillas. Los proyectos que presentó el kirchnerismo, como este que presentó Macri, son seductores. Si yo te digo hoy, con una clase, con un sector, el sector pasivo que ha sido el más humillado, el más descartado de la Argentina de los últimos 30 o 40 años, ¿no es cierto? Si yo te digo de que voy a hacer una ley de los jubilados para resolverle, se acabó esto, no hay que discutir. Por fin le encontraron solución, pero no era eso. Pino, de los gobiernos de Isabel, Menem, Duhalde, Kirchner y Cristina, ¿cuál le parece que fue el gobierno más peronista? Isabel, Duhalde. Kirchner, Sí. Cristina. Cada uno tuvo algún rasgo, por lo menos todos supieron utilizar muy bien la simbología y la cáscara, digamos, de las banderas de Perón. Pero del proyecto de Perón no se acordó ninguno de ellos. No, por supuesto, lo de Menem fue ya el extremo. Menem, en nombre de Perón y Evita, ejecutó el proyecto de los enemigos históricos de Juan Iván Perón, el proyecto de la UCD. Tuviera que decir las 3 cosas más importantes para usted que transcurrieron en el gobierno de Perón, en todos, ¿cuáles serían? Bueno, la reforma social integral que hizo el peronismo fue la mayor revolución social de América Latina en la primera mitad del siglo, después de la Revolución Mexicana, es el peronismo. Esa es una de las grandes cosas. La otra, la gran política internacional que impulsó la construcción de la patria grande, planteó el pacto entre Brasil, Chile y Argentina, el ABC, la Constitución del 49, que sigue siendo la constitución social más avanzada de América Latina.
minuto pasó de las 11:30 esta mañana en Los Notables. Ahora aquí en el piso tenemos el enorme gusto, el placer de compartir la mañana con nuestro invitado notable, el señor Pino Solanas, senador nacional, por Proyecto Sur. Acordate, líneas directas, pero no las había dicho en esta mañana. 422-9514. 422-9515. ¿Vos querés hacerle una pregunta a Pino? Hacela vos directamente. Como por ejemplo Adrián, que se está comunicando desde Sastre. Así que ahora yo le voy a pedir, Pino está tomando un sorbito de su café, que se ponga los auriculares y mientras te digo, mensajes de WhatsApp. Si no estás en Rosario, 341 primero. Si no, 5-100-830. Ya tengo mensajes de WhatsApp y algunos están muy enojados. Ahora los vamos a compartir. Y como siempre, nuestro Facebook, Los Notables. Y bueno, está enojada la gente, qué sé yo. Nuestro Facebook, Los Notables. La fanpage, Los Notables Radio. Y el Twitter, que ya le vamos a dar más bolilla. Nuestro Twitter está medio abandonado. @LosNotablesLT8. De todos modos es ese. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días para todos y para todas, para la gente más enojada. No, es decir, les hablo desde el interior y siempre, bueno, soy fiel al programa y los escucho todos los sábados. Yo soy bioquímico y docente, aparte, Sí. y bueno, estoy enojado como la gran mayoría de la gente. Y justamente quería hacerle una pregunta y bueno, felicitaciones por el programa y por los invitados. Y bueno, hoy 2 invitados de honor han tenido y tienen. Y le quería preguntar a Pino específicamente qué opinión tiene y qué piensa él acerca de lo que pasó durante la era K, donde no hubo secretaría, subsecretaría, repartición del Estado manchada por la corrupción y por el robo y por el saqueo, es decir, acerca de este tufillo que hay en relación al ámbito cultural de entrega de fondos a artistas y directores y el Inca y la cuestión del Yo te voy a sumar, Adrián, director. Adrián, te sumo que además a Pino lo involucraron de lleno en esa cuestión porque lo citaron, la justicia citó como que había recibido parte del subsidio del Inca. Fue una operación tan curiosa Bueno, que nunca recibimos no está mal que el citación. Estado dé subsidios, ¿no es cierto? Es decir, yo comparto, es decir, al buen director y al no corrupto, justamente el Estado tiene que apoyar la cultura, ¿no es cierto?, los eventos culturales. Lo que yo, de alguna manera, quiero la opinión de él acerca de, por ejemplo, el caso de Andrea del Boca, ¿no es cierto?, que es muy evidente acerca de que ha cobrado sumas extrafalarias y es decir, sin que la telenovela, por ejemplo, saliera al aire. No salió todavía al aire la novela. Exactamente, no ha salido al aire 100 millones todavía no salió al aire. Y son millones en un país donde, a ver, yo también, digamos, me encanta la cultura, me encanta el cine, soy cinéfilo por a ver, digamos, Adrián, pero hay gente que se está muriendo de hambre, entonces Adrián, ese es el dolor. A ver, Adrián, Pino, porque pasó, yo le pido que reitere lo que dijo, porque me parece que pasó como así suavecito de esta cuestión de la citación. Digo, de verdad, usted lo metieron en esa misma bolsa. La misma mañana de la postergada interpelación al secretario de Energía, al ministro de Energía, Aranguren, que hicimos nosotros y con el apoyo de casi todos los bloques, en esa misma mañana salía en los diarios que 70 y tantas películas es decir, 70 y tantos directores, entre ellos salía en el titular Pino Solanas, ¿cómo se llama el que ganó el Oscar? Campanella. Recibieron subsidios, los investiga o los cita el juez. Era la verdad una bomba de tiempo, ninguna idea de lo que estaba pasando. En realidad lo que hicieron fue, lanzaron esa, porque nunca recibimos ninguna citación del juez Bonadío. Y tomaron la misma causa que se abrió en el 2010, impulsada por aquellos que les dolió la película mía de los ferrocarriles. Las metieron a 2 películas mías. Que recomendamos, si no la viste, mírala, por favor, Sí, porque es la increíble. próxima estación. Una película del 2007 y otra del 2005, que es Argentina Latente. Películas que se hicieron, que tuvieron una crítica espectacular, en fin, que se difundieron a rolete, todo eso. Las metieron en un paquete donde había películas que no se habían hecho
y otras que, en fin, se habían quedado con los fondos y habían hecho... Pero ahora, Pino, paparracho. cuando plantea esto como una suerte de opereta... No, eso fue Aníbal Fernández, ¿se acuerda que con la película? Ah, sí, con sí. la película de los trenes, Aníbal salió a decir que los compañeros de Proyecto Sur habían incendiado vagones para promocionar la Sí, sí, película de me los acuerdo. trenes. Entonces, en ese marco, ahora, toda esa causa se cerró, por supuesto, mira, como yo he sido un opositor consecuente tanto al gobierno de los Kirchner como por supuesto al instituto, a mí me han investigado hasta el último boleto de rendiciones de cuentas. Digamos primero que todo el cine nacional existe por los créditos o diversos tipos de créditos, unos le llaman subsidios, son diversos tipos de ayudas al cine nacional, todos, desde las películas que puede actuar Franchella, Darín, al más modesto documental como lo que hacemos nosotros. Y por supuesto nosotros hemos recibido sumas insignificantes con respecto a todas estas cosas. El de tema es lo Andrea del Boca discrecional del y todas reparto, esas claro. barbaridades, digamos. Claro. No se han podido oponer a darme un crédito, ya sería la locura que yo no pudiera tener el beneficio del cine nacional, de una reforma del cine nacional que yo piloteé en el año 1996. Una sola cosa que le quiero preguntar, Pino, porque cuando ahora alude a que fue justo en la misma mañana y después nos vamos a meter en ese tema, donde estaban interpelando al ministro de Energía, Aranguren, y habló de una opereta, digo, en este caso estamos hablando no 2005, sino ahora, no de Aníbal, quiero decir, la opereta que una opereta macrista. Y yo no te puedo decir de dónde salió, pero obviamente que fue un favor, entre comillas, a los defensores o a quienes nombraron como ministro de Energía el señor Aranguren, que pasó 27 años en la Shell. Sí. Vos me preguntaste las dos o tres... me preguntó acá. Un segundo, Adrián, Sí. gracias por estar, gracias por llamar. ¿Tenés alguna otra pregunta para hacerle a Pino? No, está bien, está contestada y bueno, vuelvo a felicitar. Fin de semana, ¿eh? Gracias, un beso Chao, grande. hasta luego. Chao. Ahora sí, Yo continúa. decía que esta ley de los jubilados, por supuesto, toda reforma para los jubilados uno tiene que apoyar, pero la trampa es que le hacían votar el chantaje a los legisladores. Si no me votás, no cobra las provincias pobres el 15% de coparticipación que les debe. ¿Se abstuvo, Pino, usted? Si yo me abstuve, pero además la ley contemplaba también el blanqueo de capitales, es decir, aquellos que se fueron la plata afuera, ¿no es cierto?, frente a a las pymes y a las modestas empresas que han tenido que pagar todos los impuestos, bueno, esas pueden y vuelven. Entonces, Porque necesitan el dinero de algún lugar. no, pero todo es una verdadera porquería y una trampa, porque acá se mezcla todo. Es la plata de la corrupción, es la plata también de los ilícitos, es la plata de todo eso. Esa que se insiste en blanquear. Por supuesto. Entonces, junto a la parte noble de la ley, que no es para los jubilados en general, sino para un sector minoritario y pudiente que es el que pudo hacer juicios y pagar abogados, bueno, pero está bien. Pero corresponde, Pino. Corresponde, que tengan Es la un solución. derecho. Ahora, Además, vos no todos los podés- que se han muerto en el camino pero también. no podés votar una ley con semejantes salvajadas. Entonces, Es decir, que se abstuvo porque en lo que no está de acuerdo no es en la ley en sí misma, sino en el cómo. no, por eso lo dije todo. Ese fue mi discurso. Yo no puedo aprobar esta ley. Es más, esa ley es una manera de violentar antidemocráticamente a los legisladores. Hay que acabar con este cinismo. Esa es una cosa que es insoportable, es una verdadera canallada. Le obligan al legislador a votar una ley que de pronto no está de acuerdo, porque si no su provincia pobre Sí, claro. no cobra la cuota parte. Pero se dan cuenta que es una cosa que... De los fondos coparticipables. Y yo les dije, bueno, esa era la zanahoria, al Pino. comienzo yo le dije, mire, señor presidente, era Pinedo, que es un legislador que yo respeto. Cuando yo leí esta ley, creí que era una ley kirchnerista, porque esa era la costumbre del kirchnerismo. Es la costumbre del kirchnerismo. Pero, sin embargo, votaron en contra. No digo que la ley parecía ser una No, ley. ya lo sé, pero quiero decir, ya que era una ley que podría Sí. haber sido de ellos, sin embargo, votaron en contra. Sí, bueno, no, votaron, todo el mundo apoyó la ley diciendo esto es espantoso, pero vamos a acompañarla.
Ahora, lo escuché hace un tiempo, ahora me voy a los mensajes de WhatsApp. Lo escuché hace un tiempo a Durán Barba decir, y me impresioné mucho para mal, de verdad, pero quizás porque yo todavía vivo de utopías. Oiga, ¿usted tiene tiempo para escuchar? Sí, para escuchar muchas cosas. Sí, ¿qué va a ser? Es parte del trabajo. Pero lo escuché decir que se hace política no se hace política sobre la realidad, sino sobre la percepción. Y de verdad me desilusionó mucho, porque la idea que es un país virtual eso exacto. Tiene razón. Entonces estamos en una ficción, en un mundo virtual, una cosa es el relato, lo que se dice, otra cosa es la realidad. Por eso estamos ante un país falseado. Bueno, pero por eso la ley, si yo lo pongo en un título y te digo que le voy a pagar a los jubilados que vienen haciendo juicio hace un montón es buenísimo, digo. Pero por supuesto. En medio de segundo semestre al que parece llegamos, pero no va a pasar nada. La trampa. Bueno. Domingo Cavallo, en los años 90, dijo, por fin le solucionamos a los jubilados. Les ofrecemos un sistema donde van a ganar plata además. ¿Sabes cómo se llamó esa ley? Solidaridad previsional. Y destruyó claro. todo el sistema jubilatorio. Sí, claro. Y nunca cobraron claro. nada con el sistema de capitalización. Pero ¿se acuerda cuando lloró? Sí, incluso lloró. Y lloró en cámara ante una jubilada. Domingo Cavallo me refiero. Por eso. Perdón, dice, estoy escuchando mensajes de oyentes. Estoy escuchando el programa. Bueno, Piotti parece un ángel. Eso fue anterior. Dice, me da asco Macri. O sea, que no hace falta que le diga... Cuando estamos... ¿De qué lado del puente está parado? En este caso Luis desde Pérez. Dice, asco me da Macri con las medidas económicas que toma y las medidas que sigue tomando cualquier extranjero. Y quiero meterme en este tema, Pino, porque acá un poco voy a coincidir con el oyente. Cualquier extranjero puede comprar tierras a rolete. Bien. Y ustedes, los periodistas, nosotros, avalan todas esas cosas. No, por mí no lo decís, Luis, no sé por quién lo decís. Yo no avalo esas cosas. Tampoco las decido. El que robó y cuando lo prueben, que vaya preso. Este es el discurso de hoy bien de los kirchneristas, Pero tienen que hablar de lo que está haciendo este gobierno. En 6 meses hizo un desastre. Le está sacando la comida a los pobres. Vamos por tema. Yo comparto ese análisis. ¿Comparte todo? Este es un gobierno de ricos sí, que está pero eso no cabe la menor duda. Influyendo muy negativamente en los más pobres. Todas las medidas que ha tomado han favorecido groseramente a los que más tienen. No hubo una sola medida que impidiera el robo a la canasta familiar y la estampida de suba de precios. No hubo ninguna medida antiinflacionaria. Una verdadera vergüenza eso. Entonces, pero eso es parte de la estrategia política económica de este gobierno a partir de su ideología, o es incapacidad de hacer. Digo, no saben, no tienen el poder suficiente para controlar a los empresarios. Mira, el Estado si algo caracteriza al Estado en cualquier país del mundo es la capacidad, ¿no es cierto?, de resguardar los intereses de los habitantes o de su pueblo, ¿no es cierto? Y entonces tiene mecanismos que aseguran, que dan seguridad, ¿no es cierto? Acá nadie controla nada de nada. Este es un país saqueado, invadido, robado. Vos recién hablabas de los fondos del $1 millón del fútbol. Nadie controla nada. Mil millones. Es dinero público que falta para poder operar, que falta para la escuela, que falta para la comida, que falta... Acá tenemos 1 millón de desnutridos en la Argentina, 1,5 millones de indocumentados tenemos. Ahora, después, porque somos muy... Pino, lo pregunto. ¿Somos hipócritas como sociedad? Casi lo estaba afirmando, pido disculpas. Porque después nos conmovemos cuando vemos la imagen del chico del abanderado en patas. Porque no tiene zapatos, descalzo. ¿Somos hipócritas? ¿Somos una sociedad de hipócritas los argentinos? Bueno, generalización así uno no puede decir. No, sí, por supuesto. Vivís en un tumulto de cosas y una noticia barre la otra, y ya me olvidé de esto y ahora me indigné, pero ahora tengo que hacer esto. Vivimos en esa... Y ese aparato
de bombardear la cabeza y la dispersión y los medios y todo esto genera una suerte de desconcentración y finalmente vivimos en una sucesión de pequeñas derrotas. Y entonces el que viene hace un zafarrancho. Ahora, digamos lo siguiente, de ninguna manera este gobierno es la imagen de un gobierno que ha venido con todo preparado. Lo que ha demostrado este gobierno es un asombroso nivel de improvisación. Ni ellos creían que iban a ganar. Lo demuestra esos tarifazos simultáneos. Son dos temas. Han tenido que corregir políticas todo el tiempo. Por decreto nombró los que venían a dar mayor calidad institucional, nombra por decreto los miembros de la Corte. Tuvo que corregir y para atrás. En el aumento de tarifas tuvo que corregir. De cualquier manera... El anuncio del segundo semestre fue un error político, una encerrona. Ahora están entrampados. Son mentiras del relato. ¿Cómo se puede creer que en 3-4 meses llegan inversiones y rápidamente se transforman en puestos de trabajo? Pero ese es un cuento para un jardín de infantes. Algunas preguntas entonces, porque digo, seguir hablando de relato... Le voy a preguntar por algunas cosas y usted dígame si continúan o efectivamente, entre comillas, cambiamos. El relato, más allá que por supuesto, la construcción será distinta. ¿Sigue en la Argentina? No, por supuesto, la manipulación a través de relatos, sí, son relatos de distintas formas. Esta gente utiliza un relato más amable, un relato que no usa, aparentemente no te usa el chantaje, pero cuando hay que votar una ley te pone contra la pared y si no, no te doy ni la coparticipación federal. Este gobierno descomprime la vida política y dialoga con todos, pero ejecuta lo que viene pensando ejecutar, bien o mal y a tambor batiente. Pero eso puede verse también como un valor. Digo, si estoy seguro de mi objetivo y yo soy el gobierno, bueno, sé por dónde voy. Lo que ha hecho hasta ahora el elefante en un bazar. Han sacado estas leyes. Sus grandes éxitos ha podido comprar, ¿no es cierto?, seducir, conquistar el voto mayoritario, porque sin tener voto, sin tener mayoría, ha podido votar 3 o 4 leyes. Están muy preocupados igualmente por las legislativas del año que viene. No, por supuesto le va a ser muy difícil, pero eso, mira, yo diría que este gobierno es un gobierno dirigido por un gran mercader. El mercader Mauricio, ¿no viste la tienda de Mauricio? Sí. En la tienda de Mauricio sigue teniendo su escritorio, el escritorio del señor Petróleo. Este es el gobierno también de los petroleros. Este año este gobierno va a subsidiar entre 8 y 10 mil millones de dólares a las petroleras pobres. Pobres petroleras, que como no les alcanza, porque con el precio del valor del barril no les alcanza, le tenemos que pagar... Pino, le quiero hacer, porque ahora después no quiero meterme bien en ese tema. Espéreme. Usted me incendia, me prende fuego y después me quiere apagar. No, simplemente, a ver, este es el gobierno, me encantó el título además, este es el gobierno de Macri, es el gobierno del mercader. ¿Y el anterior, el de Cristina? Bueno, no, el de la impostura. No, de impostura. El de Cristina fue un gobierno... En la política argentina hay grandes impostores, ¿no es cierto? Una impostora es la de Cristina y tiene como actriz, una actriz muy floja, Cristina. Otra actriz que le hace, en las antípodas, le hace compañía, es Elisa Carrió. Una pésima actriz que puede llorar en cámara, como puede también pucherear Cristina. Y son imposturas, porque Elisa Carrió puede denunciar migas, pero las grandes causas, como el robo y la corrupción monumental de la prórroga de las concesiones petroleras que se hizo en el año 14, que significó una transferencia de 400.000 millones de dólares, porque es imperdonable, para mí uno de los pecados mortales del gobierno de Argentina, fue que negoció el petróleo de las próximas 2 generaciones. Sí. ¿Me escuchan lo que dije? Sí. Lo negoció y sin poner $1 los demás. ¿Ustedes se la pueden creer?
con los petroleros que sembraron de guerras y golpes de Estado y de presiones para conseguir más beneficios, el río de dinero que tiene que haber circulado por debajo de la votación de esa ley, 35 años más 25 años más posibles, es monumental, y eso es lo que no se quiere investigar. Por eso esto, la rosadita, los bolsos a las monjas, todo eso, son tonterías, son 4 aceitunas. 2 temas para dentro de un ratito, Pino. El tema de la quita de retenciones a las mineras, ese es un tema que quiero hablar con usted, y de decisión de este gobierno y Mauricio Macri por decreto, y voy a seguir la línea del oyente, por eso digo, ese es otro tema que quiero escuchar, la opinión de Pino Solanas, el tema de la ley de tierras rurales. Por decreto, los extranjeros ahora vienen por todo, no sé, veré. Pino, usted dijo que estábamos en una caja de mentiras, refiriéndose a este gobierno. ¿Cuál le parece que son las 2 mentiras fundamentales que nos estamos creyendo? No, una de ellas que acá salió, que el segundo semestre esto cambiaba radicalmente, bajaba la inflación y venían, se paraban los despidos y venían todos. Eso es una mentira monumental que la multiplicaron 20 veces. Tengan paciencia, no se puede hacer todo en 4, 5, 6 meses. Entonces tengan paciencia, esperen al segundo semestre. Entonces esa es una tomadura de pelo. Mucha gente lo ha creído porque la desesperación uno tiende a creer, ¿no es cierto? Pero hay un desencanto grande en ese 20% de argentinos que le regaló el voto a Macri, ¿no es cierto? Porque está harto del autoritarismo y la corrupción del gobierno que se estaba yendo. Porque entre el 32% que sacó Cambiemos en las PASO y el 52% de la elección, tiene mucha razón el ex senador Rubén Giustiniani, que es diputado provincial. Estos análisis, yo le he escuchado hacer estos análisis sensacionales. Tiene toda la razón del mundo. Acá hay un 20% que hoy está mirando con mucha inquietud desde la tribuna qué es lo que va a hacer, porque se siente desengañado. Yo ahora le voy a decir una frase de Durán Barba, no es la desafortunada frase sobre la pobreza. Dígame qué es lo primero que le viene a la cabeza. Dijo, no creo en la verdad. La duda es maravillosa. Bueno, una frase nada original. Se ha repetido eso a lo largo de los tiempos con distintas variaciones. A mí me parece que es un mito enorme seguir dándole importancia o citando al señor Durán Barba, por favor. Quiero escucharlo a usted con respecto a qué tipo de periodismo es el que debemos ejercer hoy. Bueno, yo creo que el mejor periodismo es el periodismo de investigación, el periodismo serio de investigación, porque también se puede decir que esa es investigación trucha. Sí, claro. Entonces, creo que es hiper necesario. Yo creo que No militante. no, el periodismo tiene que ser investigación objetiva, tiene el compromiso de narrarle o descubrir a la sociedad qué es, cómo es, o qué hay, qué oculta el tema que se está tratando. Incomodar siempre al poderoso. Sí, por supuesto, tiene que defender los intereses de las grandes mayorías. Cuando el 80% de los argentinos, o el 75% o el 70% gana menos de 8 o 9 mil pesos, Claro. es un horror. ¿A quién uno va a defender? Sinceramente. Entonces, el rol del periodismo... Pero yo creo que de esta etapa que hemos vivido, con toda la etapa de la corrupción, y que todavía eso sigue latente, porque cuando el señor Aranguren le compra a una empresa de la Shell gas, a través de la ENAP de Chile, le compra gas a una subsidiaria de Shell con un sobreprecio de 128% y en compra directa, y él es accionista de la Shell, eso me parece una inmoralidad. ¿Debería de haber renunciado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además el maltrato a los usuarios con semejante tarifazo, porque no tiene nada que ver con el gradualismo. Y además, digo, más allá de una incompatibilidad ética,
en Sí, el sí, mejor claro, sentido totalmente, de la claro, palabra, unido con lo la ético, ética pública. así como Y la ley de ética, así como cada uno de los funcionarios del anterior y de este gobierno que compraron dólar a futuro, también. Sí, por supuesto. También. No, por supuesto. Todo eso. Empezando por embajador, por claro, ejemplo. Y También. los que se llevaron el dinero afuera. El dinero que se saca de un país es dinero que le falta a la producción. Es dinero que en lugar de invertirse para que haya nuevos o más puestos de Pero trabajo. lo que le quiero preguntar es si esta política que está llevando adelante Aranguren, pero en definitiva es la política de Macri con respecto a la energía, ¿es un cambio o es una continuidad de la política de Cristina y Kicillof? Bueno, en la energía es la continuidad absoluta. Lo que hizo Cristina con la energía fue un desastre. Acabo de decir que el mayor acto de corrupción de todos estos años y la ley más canalla que haya votado el Parlamento que yo recuerdo en los últimos 20 o 25 años es la prórroga de las concesiones petroleras sin licitación y sin que nadie pagara nada. La prórroga por 60 años, 2 generaciones de argentinos. Ayer lo comentábamos con Rubén Giustiniani en este encuentro grande que tuvimos acá en Rosario entre compañeros de Su Corriente y Proyecto Sur. Esta es una cosa que todavía no se ha destapado y no se ha instalado ni en el periodismo esto. Yo hace tiempo que lo estoy diciendo, miren, ustedes pueden creer que uno dice el fallo de la Corte Suprema con respecto a Chevron. Rubén Giustiniani colocó un recurso de amparo para que se diera a conocer. El contrato de YPF con Chevron Para es que se dieran a conocer esas cláusulas secretas pero que es tenía. el contrato más millonario que ha firmado la Argentina, de la primera empresa que tiene la Argentina, público-privada, que es YPF, y existe el derecho a la información. Hace 3 años que lo ocultan, lo ocultó el kirchnerismo, y lo sigue ocultando Mauricio Macri. Y la Corte Suprema en noviembre dijo, hay que hacerlo público. Todavía lo estamos discutiendo, han pasado 7 meses o 8 meses, y todavía, antes de ayer o hace 3 días, fuimos con Rubén y una delegación y Héctor Polino a la Cámara Nacional de Operaciones en los tribunales de la Capital Federal. Y bueno, al fin vinieron los abogados de YPF haciendo una laraca de que en realidad hay secretos geológicos. Lo que están ocultando es que esas son, quienes firmaron el contrato, son 2 empresas offshore, con domicilio en el paraíso fiscal del estado de Delaware de Estados Unidos, y las cuentas corrientes están a nombre de funcionarios, no de las empresas. Es decir, que es un corredor libre de entrada y salida de millones de dólares sin control de nadie, sin control de nadie. Eso con respecto a la Rosadita. La Rosadita es una estupidez con respecto a lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, por lo menos la jueza dijo, en 10 días les voy a entregar el contrato o algo semejante, vamos a expedirnos definitivamente, pero el fallo de la Corte Suprema no tiene ningún valor, porque hace 6, 7 meses que no se sabe por qué no lo aplican. Y la Corte Suprema 2 veces dijo que al procurador Sosa de Santa Cruz, que fue expulsado por Kirchner, había que reponerlo en el cargo. Pito catalán a la Corte, ¿me entienden? Me voy con algunos mensajes, que son muchísimos en WhatsApp, pero acuérdate, 422-9514, 422-9515, allí directamente vos le haces la pregunta a nuestro invitado notable Pino Solanas. 341-5100-830. Pregunta Pino, los K ¿tienen que ir a la cárcel? Ahora, dice, los Macri actúan con transparencia. ¿Quién actúa a futuro para evitar los malos negocios de los privados con el Estado? Son varias preguntas en una. Sí, Empiezo ¿cuál? por la primera que está haciendo, que tiene que ver con celular que termina 653. ¿Cristina tiene que ir presa? ¿Le parece que va a ir presa? Bueno, ahora esto lo va a tener que determinar los que están haciendo la investigación. Lo que sí yo puedo decir, sí, yo no estoy en condiciones de decir ni cuántos años ni qué tiene que hacer. Lo que sí, que Cristina no puede dejar de ser responsable, no puede ignorar esta red de ilícitos que tejió Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner vino de Santa Cruz con Julio De Vido, el gran valijero y cajero, y por eso lo puso en el Ministerio de Planificación, donde pasaba toda la obra pública, Usted la minería, está peleado con Carrió, pero la ahí energía coinciden, ¿vio? y el transporte. No, pero es la realidad, no Carrió. Antes de Carrió lo hemos denunciado nosotros y nos hemos cansado de colocar pedidos de informe y denuncias penales. Lo que pasa es que Carrió tiene canal de televisión, Carrió tiene prensa, Carrió forma parte del armado de poder que sostiene este gobierno, y Pino no. Pino siempre ha estado en la calle diciendo verdades, ¿no es cierto?, pero con un restringido, limitadísimo apoyo mediático. Bueno, no es el caso, Pino. Los Macri están actuando, los Macri no, el presidente Macri, el macrismo, ¿es transparente? ¿Está actuando con transparencia? Estoy siguiendo la otra pregunta del oyente, ¿eh? No, sí, yo creo que sigue. El estilo de los Macri es otra de las formas de la impostura. Es una forma de impostura más elegante en fin, que quiere representar amplitud, calidad institucional, transparencia, todo eso, pero lo acabamos de decir, sostiene a su ministro de Energía Aranguren. Y tantas otras cosas que ha hecho, porque sí. ¿Cuál es la transparencia si no hay ninguna restricción para el aumento de los productos de la canasta básica? ¿Cómo es? Sí. Es un robo. Pino, si tomo como ejemplo de esto que tenía que ver con la relación con los empresarios. En la Argentina valen más caro los productos básicos de la canasta de todos los días, que si los compras en Miami, si los compras en Canadá, y en Roma y en España es muchísimo más barato. Sí. Nosotros le vendemos arroz a Italia y España, y allí es más barato que en la Argentina el arroz argentino. Sí. Le quería preguntar con el tema de la relación de las vinculaciones y los negocios con los empresarios. Digo, si pongo como ejemplo a Cristóbal López o Lázaro Báez, pensando en la década K, hoy, ¿quiénes serían? ¿Existe? ¿Se sigue haciendo de la misma manera? Yo no sé si mirá, las maneras seguramente son muy parecidas. Nosotros hemos seguido de cerca al gobierno de Mauricio Macri, sus dos gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy senador por la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, le conocemos todas las manchas, no sé, tal Yaguareté Mauricio, todas se las conocemos. Ningún gobierno vetó tantas leyes en la Ciudad de Buenos Aires como el de Mauricio Macri. Y toda la gran obra pública iba para su círculo privado. Su pariente, Caputo y Calcaterra. Manejó así. Y más o menos lo mismo pasa ahora. Entonces no me cabe la menor duda que las grandes obras, por supuesto, que tiene algunos socios ahí adentro y quienes lo apoyaron, radicales, son la ética de Carrió, un poco preocupada, no sea que le siga dando los negocios a los mismos que le diste siempre, pero... José desde el Trébol dice, grande Pino, seguís haciendo sentir a gente como yo que no estamos tan solos. Muchas gracias. Estoy escuchando a Pino. ¿Qué pasó con la audiencia, con YPF, con Chevron, que estuvo con Giustiniani? Nos cuenta, bueno, lo acaba de contar hace un instante nada más. Se sigue la pelea en ese sentido. Todavía no sabemos las cláusulas secretas. Que en 108 días la jueza o la Cámara prometió tener el fallo definitivo y entregarnos el contrato. Acá viene un mensaje, creo, de alguien que simpatiza con el gobierno de Macri. Dice, si lo de Macri está mal, ¿cuál es la receta mágica para arreglar el desastre que dejó el peor gobierno, más ladrón, más mentiroso, más corrupto de la historia? Ya te digo, celular que termina 682. No, cuando se toma un país en crisis, o frente a cualquier crisis, no hay mejor receta que la democrática. Y la democrática es convocar a una concertación sobre el tema,
Así se hizo en las grandes crisis argentinas. Así lo hizo Perón cuando volvió en el año 73. Dijo unidad nacional en una Argentina mucho más fraccionada, con mucha violencia, y una gran crisis. Y llamó a una gran concertación nacional, concertación económica, política y social. Vinieron todas las corporaciones empresarias y los sindicatos. ¿Y para qué esa concertación? Y bueno, ponernos de acuerdo en toda esa complejidad económica, y de ahí salió el apoyo al plan trienal. Se resuelve así. El caso del macrismo, no, ha venido llevándose por delante casi todas las cosas, porque esa concertación no la hizo. Llamó a dialogar. Yo estuve también en la Casa de Gobierno como jefe de bloque y le dije lo de los subsidios petroleros. ¿Y? ¿Querés que hagamos una canción? Y Mauricio, ¿qué me contás? Pero nada. ¿Y pero qué contestó? Pero no se contesta nada, se escucha. Pero no sigue lo mismo, no vinieron los tarifazos y vino todo eso. Bueno, la quita de retenciones. Por supuesto, una cosa interesante que hoy los medios públicos, con el cristinismo, la oposición no entraba en ningún espacio de los medios públicos. Mejor dicho, no eran medios públicos. Una vergüenza. Ellos empujaron una ley de medios con el cuento de medios públicos, Canal 7, Telan y Radio Nacional, y la verdad fueron los medios del partido gobernante, no fueron los medios de la comunidad, ¿no es cierto? Y entonces los opositores tuvieron espacio para ser criticados o ridiculizados, o cambiarles el discurso con el montaje de sus propias frases. Esas cosas... De hecho, y debo decir, más allá de las críticas que uno puede hacer, que por ejemplo veía esta semana con el tema del aniversario con respecto al expresidente Arturo Illia, que en la TV pública hubo un documental excelente sobre Arturo Illia, que la verdad es que yo lo miraba y decía, claro, no, en los 12 años anteriores este documental no hubiera salido en la TV pública. No, claro, yo creo que en ese sentido tenemos mejores, empiezan a ser públicos. Por ejemplo, a mí el kirchnerismo me censuró... Que debe ser así, todas las voces, absolutamente. Pero no son del gobierno los medios públicos, son del público, son de la comunidad. Se confunde todavía que el Estado es el gobierno y el gobierno es el partido gobernante, un disparate. Y ahora le pregunto, Pino, porque veo que el argentino, por lo menos en los últimos años, creo que a partir del peronismo, me parece que fue el peronismo el que instauró esta idea y hoy es parte hasta del gen argentino. Quiere un Estado grande. Un Estado grande que participe, que esté, que subsidie, que controle. ¿Qué es mejor? Y el que plantea un Estado chico es gorila y además de derecha y qué sé yo. ¿Qué es mejor? Digo, un Estado grande, pero como hemos visto hasta ahora, ineficiente o saqueado, como para usar una palabra que usted suele usar, a un Estado que sea un poco más pequeño, pero eficaz, haciendo su trabajo. Lo grande puede ser grande idiota, puede ser grande colorado, puede ser grande eficaz y puede ser grande perfecto. Lo que necesitamos nosotros, no necesitamos nosotros una enorme burocracia estatal que finalmente poco es lo que hace. Necesitamos, ¿no es cierto?, así como necesitamos mejores profesores, mejores empleados públicos, un Estado con enorme eficiencia y muy moderno. La burocracia estatal, y no lo digo despectivamente, ¿no es cierto?, se ha venido degradando, pero como consecuencia de todo el mamarracho y la cultura de traiciones, incumplimientos y corruptelas que hemos venido arrastrando gobierno tras gobierno. Entonces nosotros tenemos que ir a una reconstrucción del aparato del Estado. No hay posibilidad de llevar adelante un proyecto sin un Estado eficiente. ¿Quién invierte en los países en vía de desarrollo? No invierte en las transnacionales. Las transnacionales vienen para llevarse los bienes o recursos naturales y poner valor agregado en sus países. ¿No es cierto? El que invierte siempre, y es el factor de desarrollo,
es los fondos públicos bien administrados por el Estado. Es el primer inversor. Si no hay inversión genuina, por eso acá no van a venir inversiones. El inversor de afuera está esperando a ver si hay inversión genuina nacional. Bueno, de hecho, Pradel dijo que ya el trabajo sucio lo hizo, pero las inversiones no llegaron. Invierte el 17 o el 18% en obra pública, en inversión de estructura en la Argentina. Nada, no existe. Los países grandes invierten 35, 40, 45%. Entonces hay que intercambiar. Acá hay un gran debate. Argentina debe ser un país industrializado, debe capitalizarse la Argentina. Ese es un proyecto a lo largo de la historia. El otro es descapitalizarlo, crecer con deuda. Esa es traición a los intereses del país. Es la política de Macri. Para crecer hay que endeudarse. Argentina pagó desde la dictadura hasta hoy 450.000 millones de dólares de servicios de la deuda. ¿Ustedes imaginan lo que sería la Argentina si hubiera invertido eso? Hoy era una potencia. No solo Brasil estaría entre las 10 potencias Está del bien, mundo. y ahí no están, sería la y Argentina. claramente ahí están, Pino, los dos modelos, pero digo, ¿por qué el otro no llega a concretarse nunca? El proyecto argentino siempre trató de capitalizar e invertir esa capitalización en industria, para que el valor agregado de nuestra materia prima sea del país y para que le pongamos nuestra inteligencia en el diseño de la máquina, del automóvil, y no ser meros armadores de productos pensados o construidos afuera. Bueno, y ahí los políticos y la corrupción, digo, porque estamos todos apoyando eso, pero no se plasma nunca. ¿Quién controla los dineros que vienen de los créditos externos y todo eso? Lo mismo que me contaste del fútbol. Sí. Llegan esos créditos y escapan a todo control. Eso lo reparte la corruptela y la burocracia o la dirigencia que gobierna. Usted conoció mucho a Perón. ¿Con qué 3 palabras definiría a ese Perón íntimo? Era un hombre muy simple. Y después divertido. Y cuando digo estas dos cosas, quiero decir que era muy humano. Si tuviera que definir la izquierda argentina, ¿qué es para usted? Bueno, si lo tomamos bajo el punto de vista conceptual de las posiciones, bueno, izquierda o derecha, son dos palabras que han sido muy vaciadas de contenido y tienen su origen en la colocación que tenían las fuerzas políticas en las asambleas de los estados generales franceses de la Revolución. Bueno, hoy en día uno puede decir la izquierda argentina, pero hay una izquierda muy testimonial, muy ortodoxa, muy dura, y hay una izquierda para mí nacional, que es la que defiende la causa de los intereses de la nación, es decir, la que no puede tolerar que se deleguen los tribunales argentinos en tribunales de afuera, por ejemplo, ¿no es cierto? Una izquierda argentina, una izquierda nacional, que es una izquierda latinoamericanista, es una izquierda que busca la unidad latinoamericana, que busca las transiciones y los cambios graduales, que busca la capitalización del país y la industrialización del país. Por supuesto, el corazón de la izquierda es que milita detrás de la justicia social, pero no una justicia impuesta así de arriba. Por eso la concertación, por eso la profundización. Miren, con esto de que nos acaba de pasar, tiene que venir el nunca más contra los delitos contra el patrimonio público. Nosotros fuimos los primeros que colocamos un proyecto de imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público. Después lo copiaron todos los demás. Nunca más y con adeptos de estos delitos. Y acá se acabó el querer hacer el cambio progresista financiado con ilícitos. Eso ya se vio en Brasil, se vio en Venezuela y se acaba de ver en la Argentina. Entonces, para nosotros, la reconstrucción de un proyecto argentino es inseparable de la ética pública. ¿Qué piensa sobre la carta que publicó Cristina referida a López? Bueno, es una suerte de tirar culpas afuera, de no querer que se investigue nada, por supuesto. Son una serie de... No me acuerdo muy bien en este momento de la carta. Cuando la leí, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? No tengo nada que ver. Yo no le di la plata, claro, no, básicamente esas eso. cosas, bueno, ¿qué puede decir Cristina?
Sí, no. Yo creo que el que está al frente de un país, el primer funcionario de la nación, que pagamos todos, no puede ignorar lo que está abajo. Porque para algo tiene el Servicio Nacional de Inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia, que todos los días los recibe y los consulta. Entonces, si fuera así, habría que, la verdad, despedir a todos los servicios de seguridad y de inteligencia y a todos sus informantes y a toda la justicia. Y habría, Pino. Habría, no sería pero una por mala. eso, todo eso debe venir, es decir, acá hay que desinfectar. Otros días. Los notables, el peso de las palabras, el contenido de las historias. Sabrina Nardi y Oscar Cecchini hacen Los Notables en la 8. Los notables. 6 minutos pasaron de las 12:30. Ya entramos, Pino, de lleno en la última media hora de Los Notables. Nuestro invitado notable, Pino Solanas. Un placer siempre charlar con él. Y 422-9514 o 422-9515, vos llamas ahí, como hizo María, desde la zona sur de Rosario, y directamente, ahora Pino se pone los auriculares, le podés hablar a él. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué buen invitado que tienen. Bueno, muchas gracias. ¿Te está escuchando? Sí, Pino, le quería preguntar, ¿qué opina de toda lo enredado que anda el Papa, que la invitó 8 veces a Cristina, la recibió 2 horas a la Bonafini, y las escholas recurrentes, y plata, mucho dinero que se ha girado, y que se va a hacer una intervención con los punteritos, y se van a abrir un montón de templos en las villas? ¿Usted qué tiene de eso? Yo no sé si si esto es verdad. Hola, bueno, buen día María, ¿cómo anda, querida? ¿Bien? Sí. Bueno, yo tampoco tengo tanta información. Ajá. Por supuesto, sí, las entrevistas que tiene el Papa y que salen en los diarios uno está enterado. El Papa recibe, en fin, elige sus citas, pero salen algunas y no salen otras. Entonces acá hay mucha manipulación política o interesada sobre cuáles son las relaciones que tiene el Papa, porque hay decenas o centenares de audiencias que da el Papa de muchos otros personajes de la Argentina, etcétera, y que no sale en ninguna parte. Sí, entonces, claramente. Lo que sale, ¿le puedo decir algo? Lo que sale es para... hay una campaña... Y hay que ver quién lo dice también, Claro, porque hay una son todos campaña voceros. que tiene el objetivo de deteriorar la figura del Papa y de Bergoglio. Miren. ¿Le puedo decir algo? Sí, cómo no. Ha recibido a toda la gente esta que son hijos de guerrilleros, que están en el poder. El hijo de Firmenich dice en una revista Noticias que puntualmente, textualmente, que el Papa es nuestro dirigente máximo. Como que toda la guerrilla que quedó, que están en el poder en este momento, y usted sabe que fue programada por los jesuitas, el Papa jesuita, no sé cómo es el asunto. ¿Se está tramando algo? ¿Usted siente algún tufillo? No, la verdad que no, miren, el Papa No, es pero capaz la imagen de la guerrilla, Sí. y Mauricio, Dietrich, y la verdad que me impresiona, ¿no? Lo que menos los veo es subiendo a la Sierra Maestra, de verdad. El Papa es capaz de ir a la cárcel y lavarle los pies a los presos o a los asesinos. Claro, y además está bien que lo haga. El Papa está para la misericordia, está para el perdón. Algunos se asombró porque le había mandado un rosario. Y no tuvo misericordia en 12 años, no le pegó la misericordia en 12 años. No, ¿en qué ¿A 12 quién? años? ¿No era papa? ¿Qué tiene que ver Bergoglio? María, te mando No, un no. beso. Te mando un beso, que esté con poco Bueno, tiempo. Un beso bueno. grande, un beso grande. Adiós, María, gracias. Está pronto, querida. está pronto. No, me parece que nos íbamos, no sé hacia qué lugar, pero no me pareció muy atinado el lugar. No, hacia pero dónde iba. Cuando decía, muchos criticaron que le mandó un Sí. rosario a Milagro Sala, pero ¿qué querés que le enviara? ¿Una cápsula de veneno? Porque le mandó un rosario para que rezara y expiara sus pecados. ¿Qué le iba a Sí. mandar? Pero bueno, digo, el vínculo con
Guillermo Moreno. Hay otras cosas No, que por supuesto, pueden pero- hacer un poco de ruido, pero bueno, el Papa tiene además un mundo Tiene un sobre mundo, el que pero estar guarda atento. que recibe mucha gente Mucha. de la otra, Sí. del otro bando, y eso no sale. Lo que sale es... ¿Va a seguir habiendo bandos, Pino, en la Argentina? Bueno, lamentablemente sí. En tanto no hay sinceramiento y no hay convocatoria a la unidad y a la concordia. El Papa pregona la tolerancia y la concordia. El mayor gesto de tolerancia y concordia es llamar a la concertación. Llamar a una concertación, a un acuerdo, no es llamar a que todos pensemos igual, sino que discutamos y cada uno acerque posiciones hacia el otro y se llegue a un punto de acuerdo. Y sobre ese punto de acuerdo se supera el conflicto. Cuando no se asume el conflicto, ¿qué hace el trabajador después de haber ido 20 veces al Ministerio de Trabajo, de haber viajado a la ciudad, todo eso? 6 meses después o 3 meses después, corta Sí, la claro. ruta y complica a todos, y entonces el que no puede llegar al trabajo protesta y es guerra de pobres contra pobres, pero el tema no se soluciona con una ley ni con represión. El tema se soluciona con un gobierno que asuma la conflictiva social y le dé solución. Escuchaba los otros días al politólogo, a Sergio Berestein, que ahora acaba de sacar un libro sobre el narcotráfico y la relación con el poder, decir que cuando el Estado, vuelvo a esto porque antes hablábamos de esto del Estado pequeño o el Estado enorme, esa mano enorme, invisible, que todo lo abarque, qué sé yo. Y decía Berestein que la mafia se instala cuando el Estado se corre, está ausente. Eso es lo que pasó en nuestro país. Pues digo, por un lado teníamos justamente un Estado enorme, sin embargo, Ausente, ¿no? Eso, yo creo que pero sí. ausente. Bueno, por supuesto, miren, ya se denunciaba a mediados de la década del 90. Nosotros, por ejemplo, denunciamos que había más de 1000 pistas de aterrizaje de avionetas en campos en la República Argentina. Y no había que habían sido radares. localizados por sistemas de satelitales o lo que sea. Hoy hay como 1400. Y además las fronteras están abandonadas, no hay radares, todo lo que ustedes saben. Entonces, por todo acá, la corrupción es enorme. Acá hay degradación y mafiosidad que atraviesa todas las instituciones públicas y privadas. Pero ahí, Pino, lo que le pregunto es, ahí hay un Estado que está ausente porque no le importa, porque está mirando para otro lado, o porque es un negocio que le resulta interesante. No, está ausente, está complicado, el Estado está complicado. Quien bien está financiando de alguna manera la política es el narcotráfico y los negocios turbios. Si vemos todas las semanas, vemos las complicaciones que tienen sectores de las fuerzas de seguridad, sectores de la justicia, todas esas cosas. Acá hay que hacer una reforma en serio. Tiene que haber una voluntad de reformar. Nunca desde que se llegó a la democracia, por ejemplo, la policía bonaerense y la federal no fueron intervenidas y no fueron modificadas. No se hizo un saneamiento a fondo. Entonces todo eso, después hemos tenido el señor Milani al frente en la cúpula de toda la inteligencia nacional. Entonces hay muchísimo para hacer, pero no lo va a resolver Macri, porque Macri coloca al frente en este complejísimo problema, coloca una persona que no tiene nada que ver. Bullrich. No, lo mete a su íntimo amigo Arribas, que es un hombre especializado en comprar o vender jugadores de fútbol, que no entiende nada o no viene conocimiento del complejísimo mundo del delito pesado, del narcotráfico y todo eso. Y después pone a Silvia no me acuerdo bien cómo se pronuncia su nombre, Mardalani, que es diputada nacional, que estaba al frente de la comisión del bicameral para el seguimiento de los fondos reservados. Jamás funcionó. Muy amiga de Paco Larcher, del clan de Estiuso. Entonces, ha vuelto y sigue dominando la Secretaría, la Agencia Federal de Inteligencia, los que han estado siempre en estas décadas, responsables de la incapacidad o complicidad
en que acá en fin, lo de la AMIA, el complejo de inteligencia argentino sirvió para desviar las pistas de investigar al Estado como cómplice participante de la voladura de la AMIA. No ha aportado nada, borró las pistas del asesinato de Nisman. Se dedicaron a corromper jueces, a corromper funcionarios. ¿Se acuerdan del juez Galeano? ¿No es cierto? Entonces todo eso sigue existiendo en esta Argentina, atravesada por la corrupción y el delito y la mafiosidad. Sigue estando los mismos que no aportaron nada. Y a esa Argentina el Congreso Nacional le votó una ley y cerró para cubrir las vacantes de la Corte. Yo la verdad me quejé y voté requete contra, no contra los dos pobres jueces, que en fin, uno puede tener mejor o peor opinión de cada uno de ellos, pero son probos aparentemente. Pero no, es la voluntad de que no haya justicia en la Argentina. Si hay 2.000 causas o más de 2.000 causas que llegan a la Corte Suprema, tenés 5 jueces, cada juez debería dar un fallo de 1,5 causas por día. No llega ni a leerlas. O sea que habría que... Mirá, usted lo que dice es ampliar el número. Pero de no lo jueces que de la digo Corte. yo, todos los países de América Latina tienen más de 15 o 20, Chile tiene 21, Colombia tiene 23 jueces, Venezuela 32, Brasil tiene 11 jueces en la Corte Suprema y tienen tribunales constitucionales, encima cosa que Argentina no tiene. Todos los países europeos tienen cortes muy superiores a 10, 12 miembros. Entonces, la voluntad de no tener una corte que trabaje y atienda todo, una corte donde no hay un abogado laboralista, en un país atravesado por el conflicto social, donde no hay un penalista. Se fueron 2 penalistas, se fue Zaffaroni y la jueza Argibay, que murió. Es una vergüenza. Y cupo femenino, una vergüenza. Y cupo femenino, claro, Una nada. vergüenza. Elena. Nada, Hilton, una vergüenza. una Y sola. ahora dicen, no, hicieron votar la ley. Yo les advierto que denuncié todo eso y me tomaron por burka. Está mi discurso en la web. Dijeron ellos, no, hay compromiso de que se va a ampliar. Ya trascendió de que el gobierno dice, no hay ninguna necesidad por el momento. Le viene bien a este gobierno que no haya justicia, entendámonos bien. Y que siga más o menos lo mismo en el sistema de inteligencia y en la justicia argentina y en el Ministerio Público Fiscal. Quedarán 5. Finalmente, ahora están sí, 4 por porque supuesto, cinco, juró Rosati, falta todavía. 5. Quedarán Sin cupo 5. femenino, sin abogado laboralista, sin abogado penalista y con incapacidad de atender o de poner el hocico en las más de 2.000 causas que debe expedirse la Corte. Por eso, los argentinos estamos condenados a no tener justicia. Les acabo de recordar que han pasado 7 meses que la Corte dijo, hay que dar a conocer el contrato de YPF y Chevron, y todavía no hemos conseguido. Pobre Rubén Giustiniani, por 4ª o 10ª vez, se fue de tribunales sin el contrato. ¿Le parece que la Argentina por fin va a lograr terminar con la impunidad y la corrupción? Es un anhelo muy lejano. No. Yo creo que es posible, como todas las cosas de la vida, es posible si hay la decisión de hacerlo, y si desde el poder no, porque el poder es cómplice en todo esto. Acá hay pacto de impunidad. Se suceden pactos de impunidad de gobierno a gobierno. Lo demuestra el contrato con Chevron. No lo dio a conocer Cristina, falló la Corte, no lo dio a conocer Cristina y Macri hizo exactamente lo mismo. Acá lo que hay que construir es la fuerza, no hay que desesperanzarse. Los errores sirven para no volver a cometerlos. Acá hay que construir una fuerza unitaria grande, unidad nacional, pero alrededor de causas. Una de esas causas es la causa de mayor calidad institucional, mayor democracia y ética pública. Y otra es la justicia social y los derechos sociales, y otra es la reforma tributaria, y otra es la seguridad, y otra es la recuperación de los bienes y recursos naturales. Aquí hay que recuperar el petróleo. Aquellos bienes que deben financiar. Los países se financian con las riquezas que tienen en sus subsuelos. ¿Le parece que hay alguna causa que nos junte a todos los argentinos, que defendamos todos, ni de un lado ni del otro?
Bueno, una causa es esta que acabamos de hablar, la causa contra el delito, contra el patrimonio público, la causa por la ética pública. El delito y el delito contra lo que es de todos no tiene color político. El que es delincuente es delincuente. Sin embargo, hay grupos que lo siguen defendiendo. No, bueno, minoritario, pero lo siguen defendiendo. Eso, la verdad es indefendible. Es indefendible. No hay que perder las esperanzas. Lo que tenemos que hacer es superar prejuicios, superar rencores y juntarnos en causas muy concretas, ¿no es cierto? Nosotros estamos decididos, con muchos compañeros, por eso el encuentro que hemos tenido ayer, que vinieron de 9 provincias del Proyecto Sur, compañeros, y otras tantas de la corriente de igualdad que lidera Giustinani, estamos decididos a impulsar, a convocar a la construcción de una gran corriente argentina. Una gran causa argentina es esta la que tenemos que poner en función. La invitación de aquel momento en Periodismo para Todos sobre usted, Lilita, y la República, ¿cómo lo tomó? A mí, yo me divertí mucho. A mí siempre me encantó la caricatura política. Lo que te puedo decir, pues, si está bien hecha, mal hecha. Era divertida, muy divertida, y tuvo mucha repercusión. Bueno, Pino, quiero aprovechar muchísimo estos últimos 2 minutos que nos van quedando. En principio, y para agradecer, pero profundamente, porque lo respetamos, nos encanta escucharlo, siempre queremos darle este regalo. Es un plato, es un clásico, tan clásico como Los Notables en la radio rosarina, que nos facilita Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. y dice: Los Notables a un notable Pino Solanas LT8 2016, y que espero que lo conserve en algún lugar de su estudio, de su casa. Agradezco, la verdad me ha sorprendido. Precioso, querida, muy agradecido, muy agradecido. Lo pondré en una vitrina, pero en algún momento voy a comer sobre él. No es para comer, es para que lo ponga en la vitrina.